Hoy nos metemos de lleno en algo que nos define casi por completo, ¿no? La memoria. Totalmente. Es que sin ella, no habría lenguaje, ni relaciones, ni identidad, nada. Estaríamos como perdidos, ¿no? Siempre en el ahora. Exacto. Vamos a ver un poco cómo funciona este sistema tan complejo. Cómo captamos las cosas, cómo las guardamos, si las guardamos, y cómo las recuperamos luego. Venga, pues empecemos por el principio. La puerta de entrada. Claro, la memoria sensorial es increíblemente breve, menos de un segundo. Menos de un segundo. Vaya. Sí, sí. Piensa en la estela de una luz, ¿sabes? Eso es la memoria icónica, la visual. Ah, vale. O el eco de un sonido, que oyes un instante y ya, la ecoica. Ya. Capta un montón de información, ¿eh? Muchísima. Pero, como no le prestes atención, desaparece. Hay experimentos famosos, como los de Sperling, que lo demostraron. Donde apuntas lo que usas ahora. Justo. Ahí manejamos la información del momento. Pero también dura poco, ¿eh? Segundos. Quizá un minuto si no lo repasas. Y cabe poco, ¿verdad? Lo del número mágico ese. Ah, sí. El famoso 7 más menos 2 de Miller. Aunque bueno, hoy en día se creen que igual es un poco menos. Más bien 4 o 5 cosas a la vez. ¿Y cómo hacemos entonces para recordar, yo qué sé, un número de teléfono? Que son más de 4 o 5 cifras. Pues usamos estrategias. Como el chunking, que es agrupar. Agrupar. ¿Cómo? Pues divides el número en trozos más pequeños, con significado. El prefijo, los últimos 3 números, así cabe más. Ah, claro. Y fíjate qué curioso, aquí en la memoria a corto plazo, la información se codifica sobre todo por cómo suena, acústicamente. Por el sonido. Sí, por eso es más fácil que confundas letras que suenan parecido, como la P y la B, que letras que se ven parecido pero suenan distinto, como F y E. Es como si te lo estuvieras repitiendo mentalmente. Entiendo, sí. Es como un eco interior. Pero, ¿y los recuerdos que duran años? Toda la vida. Esos no pueden estar ahí. Claro que no. Esos están en otro sitio. La memoria a largo plazo. Ese es el gran almacén. El disco duro. Algo así, sí. Con una capacidad, potencialmente ilimitada. Y puede durar toda la vida. ¿Y ahí cómo se guarda la información? ¿También por el sonido? Pues no. Aquí cambia. Aquí lo importante es el significado. La codificación es semántica. O sea, lo que quieren decir las cosas. Exacto. Por eso, a largo plazo, no recordamos las palabras exactas de una conversación, sino la idea general, la esencia. Ya veo. Y esto explica por qué cuesta tanto memorizar listas de sinónimos a largo plazo. El cerebro los mezcla porque significan casi lo mismo. Tiene sentido. Y dentro de ese almacén enorme hay como secciones, diferentes tipos de memoria a largo plazo. Sí, sí. Hay una división principal muy importante. Está la memoria declarativa o explícita, Explícita. la que puedes contar, la que recuerdas conscientemente, y luego está la procedimental o implícita, ¿Qué es más automática? ¿vale? A ver, la declarativa, la que contamos, ¿sería como saber datos? Fechas, nombres, Eso es. Esa es la parte semántica. Conocimientos generales. París es la capital de Francia, los ríos de España, lo que aprendes. ¿vale? Pero la declarativa también incluye la memoria episódica. Y esta es más personal. Son tus recuerdos de momentos concretos. Como el primer día de cole. O una boda. Exacto. Tus vivencias personales, ligadas a un tiempo y un lugar. Nuestra autobiografía, vamos. Entendido. ¿Y la otra? Implícita. Esa es la del saber cómo. Habilidades, hábitos. Como montar en bici. Justo. Montar en bici, atarte los cordones, escribir a máquina. Cosas que aprendes haciendo, con la práctica. Y luego las haces casi sin pensar. ¿Es verdad? Intenta explicar con palabras exactamente cómo mantienes el equilibrio en la bici. Es súper difícil, ¿a que sí? Uf, imposible. Pues eso es memoria implícita. Se muestra haciendo, no contando. Vale, vale. Pero aquí viene lo que me decías antes, ¿no? Que esta maravilla de sistema, pues no es perfecto. Para nada. Es sorprendentemente falible. Hay muchas cosas que le afectan. ¿Cómo qué? Pues mira, lo primero, la atención. Si no estás atenta cuando pasa algo, difícilmente se va a grabar bien. Lógico. Luego, el simple paso del tiempo. Los recuerdos se van, debilitando, se olvidan. Es normal. Ya. También está la interferencia. Unos recuerdos pueden como estorbar a otros.
te cuesta encontrar justo el que buscas. Ajá. Y el estrés. El estrés crónico puede ser malísimo. Puede dañar neuronas en zonas clave como el hipocampo y hacer más difícil recordar. Vaya, o sea que olvidamos, nos confundimos, pero además, ¿no decías que la memoria como que se inventa cosas? Bueno, más que inventar, reconstruye. No es como sacar una foto de un álbum y ya está. Ah, ¿no? No. Cada vez que recordamos algo, lo estamos reconstruyendo. Usamos trozos de información guardada, pero también influye cómo estamos ahora, qué sabemos ahora. ¡Ostras! Hay estudios muy famosos como los de Elizabeth Loftus sobre accidentes de coche. Sí, ¿qué demostró? Pues que según como preguntaba, si decía que los coches se habían estrellado o solo golpeado, la gente recordaba el accidente de forma distinta. ¿En serio? Sí, con estrellado recordaban más velocidad, incluso cristales rotos que no había habido. Es el efecto de la desinformación. La memoria es más un artista que un archivero fiel. ¡Jo, qué fuerte! Es fascinante, pero da un poco de cosa, ¿no? Un poco, sí. ¿Y se sabe cómo pasa esto en el cerebro? ¿A nivel biológico? Pues sí, se sabe bastante, aunque queda mucho por descubrir. Hay una estructura clave, el hipocampo. Me suena, sí. Es fundamental para consolidar los recuerdos, o sea, para pasar la información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Se vio muy claro con casos como el del paciente HM. ¿Qué le pasó? Le quitaron parte del hipocampo por una epilepsia muy grave y, bueno, dejó de poder formar recuerdos nuevos de tipo explícito. Podía aprender habilidades, pero no recordar qué había comido o qué había hecho ese día. ¡Qué increíble! ¿Y más adentro? ¿En las neuronas? Pues a nivel molecular, la memoria a largo plazo implica cambios físicos. Las conexiones entre neuronas se hacen más fuertes, más estables. Cambios físicos. Sí, se necesitan fabricar proteínas nuevas, como una llamada PKMZ, que parece que actúa como un pegamento para mantener esas conexiones reforzadas. Vaya. E incluso hay mecanismos epigenéticos, como interruptores químicos en el ADN, que ayudan a activar los genes necesarios para que ese recuerdo se estabilice y dure. O sea que para recordar algo mucho tiempo hay que cambiar físicamente el cerebro. Básicamente sí, a nivel microscópico, pero sí. Bueno, entonces resumiendo un poco todo esto, la memoria no es una cosa única, ¿no? Es como un equipo de sistemas distintos trabajando juntos. Exacto. Un conjunto de sistemas interrelacionados. Y es súper dinámica, fundamental para nosotros, pero también es un proceso de construcción. No es una copia exacta del pasado. Y se puede equivocar, se puede distorsionar. Justo eso. Es activa, es creativa en cierto modo y es falible. Y claro, esto te hace pensar, ¿no? Desde luego. Nos deja con una pregunta importante. Si nuestra propia memoria, nuestros recuerdos más íntimos, son en realidad reconstrucciones y a veces poco fiables, ¿cómo deberíamos mirar nuestro pasado? Uf, buena pregunta. ¿Y qué significa eso para la historia que contamos como sociedad? Que al final también se basa en memorias, en recuerdos compartidos. Quizá tenemos que aceptar que el pasado no es algo fijo que simplemente recuperamos. Sino algo que, en parte, volvemos a crear cada vez que lo recordamos. Exactamente. Algo que recreamos al evocarlo. Ahí lo dejo. Hola, hoy nos adentramos en una de las grandes instituciones económicas globales, una muy influyente y, bueno, a menudo polémica, el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Sí, nada menos, con 191 países miembros. Actúa como el prestamista de último recurso a nivel mundial, ¿no? Una figura clave. Exacto. Y la información que usamos hoy viene de un extracto enciclopédico. La idea es, bueno, no solo describir qué es, sino intentar entender qué hace de verdad. Claro. ¿Y por qué genera tantísimo debate siempre? Eso es. Vamos a ver un poco sus mecanismos, sus tensiones internas. Vale. Para empezar, si miramos sus objetivos declarados, suenan impecables, ¿verdad? Fomentar la cooperación monetaria, estabilidad financiera, comercio, crecimiento sostenible, reducir la pobreza. Casi nada, vamos. Muy ambicioso, sí. Pero, a ver, para entender lo que hace hoy, es útil mirar un poco atrás. Nació en el 44 en Bretton Woods. Después de la Segunda Guerra Mundial. Justo. La idea era reconstruir el sistema monetario.
Al principio, muy centrado en mantener tipos de cambio fijos entre monedas. Claro, un sistema que, bueno, que duró hasta el 71, ¿no? Con el famoso Nixon Shock. Exacto. Y ahí, digamos que el FMI tuvo que reinventarse un poco. ¿Y cómo cambió su papel? Porque ya no tenía que defender esos tipos fijos. Pues pasó a vigilar más las políticas económicas de los países miembros y, sobre todo, a gestionar crisis financieras internacionales. Y aquí es donde entra su herramienta más conocida, Y polémica. los préstamos. En los préstamos, sí. Pero no cualquier préstamo. Los préstamos condicionados. Ahí queríamos llegar. O sea, no es solo dar dinero a un país con problemas, ¿no? De balanza de pagos, por ejemplo. No, no. Es prestarlo a cambio de que ese país implemente ciertas reformas. Es la famosa condicionalidad. Y esa condicionalidad suele implicar lo que llaman ajustes estructurales, que pueden ser, pues, medidas de austeridad, recortes de gasto, subidas de impuestos. Privatizaciones también, ¿no? Liberalización comercial. Sí, sí, todo ese paquete. A veces se habla del consenso de Washington. La justificación oficial es, bueno, asegurar que el país pueda devolver el préstamo y alcanzar la estabilidad macroeconómica. Entendido. Te presto, pero tienes que hacer estos deberes económicos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién decide qué deberes se ponen? ¿Cómo funciona el poder dentro del FMI? Pues ahí está una de las claves de la controversia. El poder de voto no es un país, un voto. Se basa en un sistema de cuotas. Ligadas al tamaño económico, supongo. Exacto. Quien más aporta económicamente al fondo, más cuota tiene y, por tanto, más poder de voto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la mayor cuota, más del 16%. Y eso es mucho, porque para decisiones importantes se necesita una mayoría muy alta, ¿no? Creo que el 85%. Justo. Lo que en la práctica le da a Estados Unidos un poder de veto sobre decisiones clave. Claro, entonces se crea una división. Países ricos, que aportan mucho y votan mucho, pero que casi nunca piden préstamos. Ujú. Y países, a menudo en desarrollo, que sí necesitan los préstamos, pero tienen mucha menos voz para decidir las condiciones. Esa es la crítica fundamental a su gobernanza. Sí, una brecha entre acreedores y deudores. Se habla de inflexibilidad, de que dominan los intereses de los países más ricos. ¿Ha habido intentos de cambiar eso? Sí, hubo una reforma importante en 2010 para dar algo más de peso a economías emergentes como China, India, Brasil. Pero, bueno, la estructura básica sigue ahí. El poder sigue ligado a la cuota. Y esa estructura, claro, donde quien necesita la ayuda es quien menos manda, pues es un caldo de cultivo perfecto para las críticas a las políticas que impone, ¿no? Desde luego. Las críticas son, muchísimas. Una muy recurrente es que las condiciones, sobre todo la austeridad, son demasiado duras, que acaban perjudicando a la gente de a pie. Pérdida de empleo, recortes en servicios básicos como sanidad, educación. Exacto. Y que incluso pueden frenar el desarrollo a largo plazo del país. Se le acusa mucho de aplicar como una receta única, sin mirar las circunstancias específicas de cada lugar. De estar un poco desconectado de la realidad local. Sí, eso es. Y más allá de lo económico, se critica que limita la soberanía de los países, que puede aumentar la desigualdad. He oído cosas sobre impacto negativo en acceso a alimentos, en salud pública. Sí, hay informes sobre eso. E históricamente también se le ha acusado de, de haber apoyado a dictaduras y convenía geopolíticamente. Y luego están los escándalos personales de algunos directivos, que tampoco ayudan a la imagen. No, claro. Casos como los de Rato o Lagarde, pues no ayudan, ¿no? Vale. Con todo este panorama de críticas, ¿qué sabemos sobre si los programas del FMI realmente funcionan? ¿Consiguen estabilizar las economías? Pues aquí la cosa se complica, porque los estudios no se ponen de acuerdo. Hay análisis que sugieren que sí, que ayudan a mejorar la balanza de pagos o a reducir el riesgo de crisis bancarias en el futuro. Ajá. Pero otros estudios señalan efectos menos positivos, como un crecimiento económico más bajo del esperado o incluso un mayor riesgo de inestabilidad política a raíz de las medidas. O sea que no hay un consenso claro sobre su efectividad real. No, parece que el impacto es bastante complejo y varía mucho según el caso, según el contexto. No es una ciencia exacta, desde luego. Nos deja una imagen bastante llena de matices, ¿no? Totalmente. El FMI es sin duda una pieza central de la arquitectura financiera global. Nació con objetivos muy claros de estabilidad, de cooperación, pero su forma de funcionar, con esas cuotas de poder y la condicionalidad, pues genera una tensión constante.
Hay un debate permanente sobre si es efectivo, si es justo y cuál es su impacto real en la sociedad. Y mirando hacia adelante, con estas críticas que siguen ahí, y además con la aparición de nuevas alternativas financieras, ¿no? Como el Banco de los BRICS o el Banco Asiático de Inversión, Sí, el panorama está cambiando. pues uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede evolucionar el FMI en las próximas décadas? ¿Se adaptará a este mundo económico diferente? Es una reflexión interesante que queda ahí. Desde luego. Y con esa reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno, en un tema fascinante, los monstruos marinos. Tenemos un montón de historias, relatos antiguos, avistamientos más modernos y bueno, las explicaciones que se han intentado dar. La idea es un poco analizar de dónde sale todo esto, ¿no? Estas leyendas que cruzan culturas, épocas, ¿son solo mitos? ¿Confusiones? ¿O hay algo más ahí abajo? Vamos a ver qué encontramos, desde las crónicas más viejas hasta lo que dice la ciencia hoy. Y ojo, que hay relatos, bueno, sorprendentes, como el de un misionero del siglo XVIII que describió un bicho terrible, decía, más alto que el mástil de su barco. Para empezar, a ver, ¿qué es exactamente un monstruo marino? Normalmente pensamos en, pues eso, criaturas enormes del folclore, ¿no? Claro. Dragones de mar, serpientes gigantescas, bestias con tentáculos, casi siempre amenazantes para los barcos. Aunque la imagen, bueno, cambia bastante. Exacto. Y ahí está lo interesante, creo yo. Que algunas de esas descripciones podrían encajar con animales que sí conocemos. ¿Cómo cuáles? Pues como ballenas, por ejemplo, o incluso los calamares gigantes o los colosales, que son, bueno, impresionantes. Hay la línea entre lo que es mito y lo que es, digamos, biología, pues se difumina un poco. Claro, es que no son cosa de ahora. Vienen de, bueno, de casi todas las culturas que han tenido contacto con el mar. El explorador cartaginés Jimilco hace siglos ya hablaba de monstruos del abismo. Ujú. Y Sir Humphrey Gilbert, en 1583, dijo haber visto cerca de Terranova algo parecido a un león, pero con ojos brillantes. Una cosa muy rara. Y luego está el avistamiento de Hans Egede en Groenlandia en 1734. Ese es muy, muy detallado. Sí, ese es famoso. Habló de una criatura, cabeza pequeña, cuerpo corto, arrugado, unas aletas enormes y más largo que su propio barco. Sí, es una descripción potente. Se ha sugerido que Egede, bueno, quizá vio un calamar gigante en la superficie. Esa es una de las explicaciones más típicas, la identificación errónea. Ver un animal conocido, pero en circunstancias extrañas, o solo una parte. ¿Ya? Y luego están las teorías más, digamos, especulativas, como la posibilidad de que fueran supervivientes de reptiles marinos prehistóricos, Como plesiosaurios, dices. como plesiosaurios o incluso ballenas antiguas como el Bacillosaurus. Pero claro, esto ya nos mete de lleno en la criptozoología. Que es el estudio de animales cuya existencia no está probada, ¿no? Animales ocultos. Eso es un campo, bueno, controvertido para la ciencia oficial. Y Udemans, un naturalista, ya en 1892 propuso otra cosa, que muchas serpientes marinas eran en realidad un tipo de foca gigante desconocida con el cuello muy largo. Cierto. Y hay otra explicación clave que a veces se pasa por alto y es, bueno, bastante sorprendente. Los cadáveres en descomposición, los llamados globsters. Blobsters. ¿Te refieres a esas masas orgánicas irreconocibles que a veces llegan a las playas? Justo. El caso del monstruo de Saint Augustine en Florida en 1896 es un ejemplo clásico. Que al principio creían que era un pulpo gigante, ¿verdad? Sí, un pulpo descomunal. Y otro caso muy sonado fue el del pesquero japonés Tsuyo Maru en 1977. ¿Ah, sí? El que pescó cerca de Nueva Zelanda lo que parecía un plesiosaurio en descomposición. Exacto. Pues bien, análisis posteriores de casos como ese y otros más recientes donde se ha podido usar ADN, como uno en Terranova en 2001 o en Chile en 2003, suelen demostrar que esos monstruos son en realidad restos muy, muy descompuestos de animales grandes como tiburones peregrinos o cachalotes. Pero, ¿tanto cambia un animal al descomponerse?
Muchísimo. Un tiburón peregrino, por ejemplo, pierde la mandíbula inferior y las aletas dorsal y caudal relativamente pronto. Lo que queda es esa especie de tronco con una columna vertebral expuesta y un cuello aparente, pues puede recordar vagamente a un plesiosaurio. Vaya. ¿Y los cachalotes? Bueno, su grasa se descompone de una forma muy particular, creando masas enormes, fibrosas, blanquecinas, que a veces se describen como si tuvieran pelo. No se parecen en nada al animal vivo. Entendido. Vale, eso explica muchos casos raros. Aunque supongo también habrá confusiones más simples. Por supuesto. Algas flotando, que parecen algo más, troncos a la deriva, balsas abandonadas, incluso redes de pesca fantasma. Claro, claro. Pero la persistencia de estas leyendas a lo largo de tantísimo tiempo y en tantas culturas sugiere que hay algo más que solo errores. Hombre, es que la lista de monstruos del folclore es enorme. El kraken, el leviatán de la Biblia, Jörmungandr, la serpiente de Midgard nórdica. Escila y Caribdis en la Odisea de Homero, el Cetus griego que iba a devorar a Andrómeda. Y es curioso porque no todos son puramente negativos. Mencionaste antes al Gunakadate de los Tlingit en Alaska. Sí, que decían que traía prosperidad, ¿verdad? Exacto. Lo que demuestra cómo estas figuras se integran en la cultura de formas complejas. No son solo para dar miedo, son parte de cómo entendemos el mundo o cómo lo entendían. Una forma de llenar ese vacío que es el océano profundo, de poblar lo desconocido con, bueno, con lo extraordinario. Y lo más llamativo es que no es solo cosa del pasado, siguen saliendo historias. El Cadborosaurus en la costa del Pacífico Noroeste. Nessie, por supuesto, aunque sea de agua dulce, es el icono. Esas supuestas criaturas humanoides blancas vistas en aguas antárticas. Sí, los relatos continúan y la ficción, por supuesto, bebe directamente de todo esto. Desde luego, Lovecraft, Verne. Tiburón, Piratas del Caribe, hasta películas de animación recientes como Luca o The Sea Beast. El mar y sus posibles monstruos son una fuente inagotable. Entonces, si intentamos resumir un poco, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Parece que las leyendas de monstruos marinos son una mezcla, ¿no? Una mezcla compleja, sí. Por un lado, observaciones reales, quizá mal interpretadas o exageradas. Por otro, fenómenos biológicos como la descomposición que acabas de explicar. Mucha imaginación cultural, claro está. Y el factor clave, el inmenso misterio que todavía rodea a los océanos. Exacto. Que seguimos sin conocerlos bien. Y eso, yo creo, nos deja con una pregunta final interesante para pensar. Sabiendo lo poquísimo que conocemos de las fosas abisales y viendo cómo la descomposición puede transformar radicalmente a criaturas conocidas, ¿podría quedar todavía espacio para descubrir fenómenos biológicos reales y desconocidos detrás de algunos de estos relatos más persistentes, aunque obviamente no sean los dragones o serpientes del mito? ¿O es simplemente nuestra propia fascinación por lo maravilloso, por lo inexplicable, lo que mantiene vivas estas leyendas siglo tras siglo?